La salvación le pertenece al Señor. Él puede salvar soberanamente en medio del juicio y de cualquier adversidad. Bueno, comenzamos esta pequeña serie del libro de Jonás y como ya les dije por WhatsApp, a los que están en el WhatsApp, el libro o la idea principal que vamos a promover y a decir y declarar es precisamente la del título de toda la serie, que es que la salvación le pertenece al Señor. Y la manera en que será expuesto esta verdad es que cada capítulo pretendo que muestre un aspecto distinto de esta verdad, de que la salvación le pertenece al Señor. Entonces la idea que vamos a estar enfatizando mucho es esa, que la salvación es del Señor. ¿Qué significa esto en la práctica? Escúcheme bien, que Dios es el autor, es el dueño y es el que ejecuta la salvación. La extiende según su voluntad y usa todos los medios que quiera para llevarla a cabo. Algunos temas principales del libro son la soberanía del Señor, su misericordia, su compasión, su poder al hacer tantos milagros, salvación para el que desea darla, muestras particulares, sobre todo por Jonás mismo, del corazón humano. Son temas que están a lo largo de todo este pequeño libro. Y solo quisiera enfatizar en la soberanía y volver a decir algo como esto. Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene el derecho absoluto e independiente de disponer de todas las criaturas según su propio deseo. Él no está condicionado por nada ni por nadie para ejercer sus deseos. Ese es el Dios que predicamos en esta iglesia. Tenemos un impresionante Salvador. Es lo que pienso al leer Jonás. Es grandiosa en la manera en que Él ejecuta sus planes y cómo sus atributos se interrelacionan y salva. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo largo de toda esta serie? Es humillarnos y reconocer que Él es Dios y que Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Debe producir en nosotros reverencia y admiración ante este Dios que puede salvar a quien Él desee y que no hay ningún obstáculo que Él no pueda derribar para llevar a cabo su soberana salvación y sus planes. Lo que debe también animarnos a darlo a conocer a este Dios del cual estamos hablando. Vuelvo y repito, nosotros como iglesia abrazamos la doctrina de la soberanía y la salvación. Es decir, que Dios es el iniciador y el consumador de la salvación en los hombres, que Él los busca, que Él los llama, que Él los salva y que ha preparado todo lo necesario para que el hombre responda de manera libre a este llamado. Es tanto así que, como hemos enseñado en otras oportunidades, Dios se preocupa de darnos vida y de darnos incluso la fe para creer en Él. ¿Y por qué menciono esto? Porque este libro lo afirma de una manera tan clara y fantástica, que Dios hará todo para salvar y para llevar a cabo sus propósitos redentores. No importa el obstáculo, no importa quién se ponga por delante, Él va a hacer lo que quiere. Aun cuando el hombre no tenía la intención de buscarlo. Y eso es algo que nosotros mismos debemos hacer, que nuestra vida se derrita ante su amor y su misericordia. Porque no sé si aquí habrá alguno que diga que haya decidido haber buscado al Señor. Ahora, en este primer capítulo vemos
cómo Dios salva soberanamente aún en medio del juicio, en el juicio que Dios ejecuta sobre Jonás al desobedecer. Y Dios es capaz de salvar en medio de una situación en donde Él ha decretado un juicio, en medio de las adversidades, tempestades, en medio de una posible corrección. Él salva en cualquier situación, incluso si hay desobediencia, rebeldía, inclemencia climática, incredulidad, paganismo, e incluso utilizando la naturaleza, refiriéndome a este gran pez para salvar y preservar a los suyos. Él puede saltarse todos los obstáculos y usar todo lo que esté a su disposición para cumplir sus propósitos redentores. Y quisiera desarrollar esta exhortación enfatizando las dificultades aparentes que tenía Dios para llevar a cabo sus planes y salvar, y lo que Dios hizo para derribarlas y hacer posible la salvación. ¿Te parece si leemos una vez más Jonás? Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: venga, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y le respondió: tómenme, láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embravecido contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Escuche, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos al Señor. Y el Señor dispuso de un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tenemos que saber, y lo vamos a descubrir más adelante, pero es necesario que lo sepamos ahora, que Dios le habla a Jonás en el capítulo 1, en el verso 1, para que él cumpliera una misión. Y la misión era que él tenía que ir a Nínive a dejar un mensaje que era un juicio del Señor. Debía predicar un breve sermón,
No le iba a quitar mucho tiempo. Y era dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese era el mensaje que Dios tenía para Nínive y había escogido a Jonás para que lo dijera. Entonces, ese es el propósito de Dios, que su palabra llegara a un lugar lejano y pagano y perverso y sanguinario. Y Dios quería llevar una palabra de juicio a ese lugar y necesitaba un mensajero para hacerlo. Pero también, como veremos en el desarrollo de la historia, no solo llevó una palabra de juicio, sino que también trajo misericordia y salvación, que era su plan completo. Y ese carácter de Dios es el que de alguna manera es el que molesta a Jonás. Él sabía que Dios era compasivo, que era misericordioso y que era capaz de perdonar a personas como esas. A ese pueblo sanguinario. Y sabía que Dios podía perdonar a esas personas si escuchaban la advertencia y se arrepentían. Por eso es que él decidió huir. Nínive era símbolo de paganismo y de violencia. Era una ciudad pecadora a tal extremo de que ese pecado había subido a la presencia del Señor y el Señor había determinado un juicio, una advertencia para ellos. Nínive también se puede considerar como enemigo del pueblo de Israel y puede ser esa la razón más grande y probable por lo cual Jonás no quería ir a dejar ese mensaje allá. Y él lo dice más adelante. Yo sabía que tú ibas a hacer esto. Yo sé que tú eres clemente y compasivo, pero yo no quiero que tú seas así con ellos. No podemos avanzar en la historia sin hablar un poco de Jonás. Es un profeta que al parecer no es el mejor ejemplo de profeta, ni de ser humano. Pero debemos reconocer que se asemeja mucho a ti y a mí. En muchas cosas. Desobediente, capítulo 1. Quejumbroso, capítulo 4. Egoísta, no querer servir a Dios como éste manda y pensar que podemos huir de la presencia del Señor. Por nombrar algunas cosas. Aprenderemos muchas cosas de la vida de Jonás, pero no te creas mejor que él. Dios le dijo algo muy simple, muy sencillo. Levántate y ve a Nínive, di tal cosa porque su pecado ha llegado a mi presencia, ya me molesta. El profeta debía levantarse e ir a Nínive, pero Jonás se levanta y va a otro lugar. Me encanta cómo lo enfatiza 2 veces. Lejos de la presencia del Señor. Podríamos decir, para ponerlo en el lenguaje de la idea que quiero plantear, que comienzan a aparecer los obstáculos para Dios. Comienzan a aparecer los obstáculos para que Él pueda llegar con el mensaje a Nínive. En primer lugar, el mensajero escogido no quiere ir. Algunos pensarán que aquí se termina la historia porque si el hombre no quiere, Dios no puede hacer nada. ¿Tan pequeño es tu Dios? La primera dificultad entonces, podríamos decirla, es el corazón humano. No es sabio ir en contra de la voluntad de Dios, porque hermanos, amigos, quien quiera que tú seas, Dios siempre hará su voluntad. No es sabio ir en contra de sus deseos, porque no hay quien pueda parar su mano, ni tú ni yo.
Hará lo posible para llegarla a cabo. No puede alguno de nosotros frustrar sus planes. Y si es necesario levantar una tempestad alrededor nuestro y que nos trague un pez por 3 días para que entendamos, entonces Él lo hará. Es una de las muchas maneras en que Dios lleva a cabo sus planes. Pero la obediencia va a ser siempre el mejor camino. Obedecer a Dios debe ser nuestra vida y no entender luego de correcciones y pruebas que dobleguen el corazón. Cuando le leía este capítulo a mi hija, le dije, ¿qué entiendes de esto? Dime una sola cosa, una idea. Y me dijo que de algo tan pequeño puede salir algo tan grande por ser desobediente. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las repercusiones de nuestra propia desobediencia, que no solamente nos puede afectar a nosotros, sino que a todos los que nos rodean. Es por eso que la obediencia es el mejor camino para el creyente. No es sabio para el hombre huir de Dios porque no hay lugar donde Él no domine. Es un engaño pensar que podemos hacer nuestras vidas lejos de su presencia, porque como el salmista podemos decir, ¿dónde alguien puede huir sin que Dios no le encuentre? ¿De dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allí tú estás. Si bajo al Seol, allí tú estás. Si dijera, me voy a esconder en la oscuridad de la noche, allí tú me encuentras, porque es lo mismo para ti el día que la noche. Él puede verlo todo. Entonces el primer inconveniente es que el profeta que Dios escogió no quiere obedecer. Su corazón está duro. Sumado a que en vez de ir en dirección a Nínive, él toma la dirección contraria a donde Dios lo quiere mandar. Otro problema más. Porque Jonás tomó un barco en Jope que estaba a 880 kilómetros de Nínive y su destino era Tarsis, que Tarsis estaba a 4.400 kilómetros de Nínive. Entonces, otro obstáculo que se le está presentando al Señor es que su profeta escogido de corazón duro ahora, en vez de acercarse a la ciudad, se está alejando del lugar donde tiene que ir a cumplir su misión. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo va a hacer este Señor para hacer su voluntad? Vamos a un tercer obstáculo. Su mensajero en el desarrollo de la historia sería descubierto por marineros paganos que decidirían arrojarlo al mar. ¿Qué hará Dios? La cosa está compleja porque se siguen sumando obstáculos para que se cumpla su deseo de anunciar este juicio a Nínive. Su profeta no quiere, está yéndose lejos y más encima ahora se suma que lo van a dejar tirado en medio del mar, lo que nos lleva al cuarto obstáculo, que es que el profeta iba a morir ahogado. ¿Cómo se salva a alguien que queda en medio del mar a la deriva solo, a no ser de que sea un profesional del nado y que vaya con todo el equipamiento necesario, pueda soportar no sé cuántos ya kilómetros habían avanzado? Pero creo que la mayoría de nosotros no duraría ni 5 minutos a la deriva en el mar, sin que los músculos comiencen a atrofiarse de tu desesperación y todo eso, y luego comenzamos a hundirnos. Entonces el cuarto obstáculo era que él iba a morir. Y con justa razón. Porque te imaginas
El Dios creador de los cielos y de la tierra, hablándole a alguien y diciéndole, haga esto, y ese alguien tenga la osadía de decirle, voy a hacer todo lo contrario. Pero podríamos decir sin lugar a dudas, ¿cuántas veces no ha hecho el Señor lo mismo con nosotros? Y nos ha hablado claramente y nosotros hemos tomado un rumbo totalmente distinto al de su voluntad. Lo que Jonás obtuvo fue producto de su desobediencia. Él merecía esta justa retribución. Pero pregúntate esta: ¿quiénes somos nosotros para negarnos a hacer la voluntad del Señor? Te pido medites en esto. Eso no es solamente para cuando Dios hablaba audiblemente a sus profetas. Tú me dirás, pero es que pastor, estamos hablando de que a Dios le habló a Jonás. Es distinto el cuento ahí. Yo creo que todos obedecemos cuando escucharíamos, Jonás, anda allá, ¿cómo no le vas? Te tengo una noticia, el Señor hoy sigue hablando. ¿Y recuerdas lo que nos dijo durante el mes de julio? ¿Lo recuerdas? Que fuésemos agradecidos y que la ingratitud es altamente nociva, por lo tanto debemos ser agradecidos porque esta es su voluntad. La pregunta es, ¿cómo hemos andado con la encomienda de parte de Dios de ser agradecidos? Es que no es lo mismo, pastor. Hermanos, es lo mismo. Nos admiramos de Jonás. Cuando leíamos el libro decíamos, oye, este que es duro, ¿ah? ¿Cierto? Dígame que lo dijo. Sí, oye, pero ¿cómo? Pero nosotros somos así. Dios nos habla claramente para que tomemos una dirección y nosotros en un barco y nos vamos en dirección a otro lugar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Él nos habla y nos da una orden o nos pide que hagamos algo por Él? Por favor, pregúntate eso. ¿Cuál es tu actitud cuando tú ves y oyes claramente algo que Dios te está pidiendo que hagas por Él? Sabemos que cada 2 meses debemos invitar personas al culto de evangelismo, ¿cierto? ¿Cómo vamos con esa orden? Pero es que no es eso, no es una orden divina, pastor. Se está pasando aquí. No me venga con ese tono. Uno ve si invita o no. Hermanos, es nuestro deber predicar el evangelio y ese culto es un medio de gracia que nos ayuda a obedecer ese mandato. Sabemos también que debemos tener a la iglesia como una alta prioridad en nuestras vidas. Sabemos que debemos ser miembros activos, que se relacionan, que aprenden, que piden consejos, que mortifican el pecado, que son parte activa, viva de una iglesia, esforzándose y sirviendo a los demás. Pero al parecer muchos de nosotros seguimos durmiendo en la bodega del barco, no dándonos cuenta que alrededor nuestro hay una tormenta. Hermanos, esta es la actitud correcta al recibir una palabra de Dios, así como Jonás y como nosotros al día a día. Sentirnos absolutamente honrados que Dios tenga a bien dirigirnos a alguna especie de palabra. Debemos sentirnos honrados al recibir una palabra de Dios y más aún cuando Él nos manda a hacer algo para la gloria de su nombre. Honrados que podamos oír en este lugar
su palabra y estimularnos los unos a los otros a no huir de ella, sino estimularnos, digo nuevamente, a cumplirla. Entonces, teníamos los obstáculos. ¿Cómo vencerá Dios estas adversidades y obstáculos para llevar a cabo sus planes y salvar? Tenemos la voluntad humana, tenemos la distancia, tenemos el lugar en donde está y que el profeta sería arrojado al mar y posteriormente iba a morir. ¿Qué hará Dios? Esto es lo que siempre me impresiona de Dios. Cómo orquesta todas las cosas, cómo usa todas las cosas para salvar. Es impresionante. Y en este caso estamos diciendo que Él puede salvar incluso en medio de un juicio, de una reprensión. Y además cómo usa esa misma situación para dar salvación a otros es simplemente inexplicable. El texto nos dice que fue Dios el que desató una tormenta. Escúchame, mira, aquí este es Dios venciendo los obstáculos. Dios desata una tormenta que va a afectar al barco donde iba huyendo su profeta. El profeta desobediente y sin compasión huye y Dios comienza una especie de persecución para llevar a cabo sus propósitos. Porque hermanos, vuelvo, reitero e insisto, sus planes no pueden ser frustrados. ¿Qué hace entonces este creativo Dios? Manda al viento que atormente el mar y el mar comience a atormentar el barco. Eso ayudará a que la gente que está en el barco pueda sentir miedo y pueda exponer la verdad de las cosas. Ayudará a exponer a Jonás ante los marineros como un desertor de Jehová, Dios grande de Israel, como aquel que está huyendo del Dios poderoso que está en los cielos y además hizo el mar y la tierra. Lo que explicaría todo lo sucedido. Me imagino a Jonás subiéndose al barco, acostándose en la bodega y dispuesto a dormir y diciendo: acá estoy seguro, lejos de Dios, de lo que me mandó a hacer. Al parecer mi desobediencia no tuvo ninguna repercusión. Y se puso a dormir. Admiro a todas las personas que pueden dormir, porque yo soy muy malo para dormir. Aquellos que pueden tener una capacidad de poner la cabeza sobre la almohada y no saber nada de nada y que le pase un tren por encima y no darse cuenta. Jonás estaba profundamente durmiendo aun cuando el barco casi se partía. Entonces Dios envía al viento a hacer su voluntad. El barco casi se partía, lo que provoca el miedo de los marineros y la desesperación de todos los impíos que estaban ahí. Lo que tendría como fin exponer a Jonás y finalmente detener su huida, lanzándolo al mar. Piensa, Jonás no quiere obedecer, toma rumbo a otra parte, se empieza a alejar de donde tiene que ir y Dios comienza a hacer algo. Manda una tormenta, van a ocurrir algunos sucesos para que él se detenga y quede parado en un lugar. Dios dispuso del viento, del mar, del miedo de los marineros para frenar el viaje de Jonás. El viento fue enviado tras Jonás para perseguirlo, para recogerlo y para traerlo de vuelta a Dios, dice Matthew Henry, y a su deber. Y es una muestra de su misericordia cuando somos recogidos y devueltos al buen camino cuando nos descarriamos, aunque sea por medio de una gran tempestad. Es una muestra de misericordia de Dios. La tempestad hizo que los marineros temieran,
y que trataran de buscar una solución ante la muerte inminente que probablemente ellos sentían. Porque para que los marineros hayan sentido miedo, entonces la cosa tiene que haber estado realmente seria. La primera solución era que arrojaran las cosas que podían hacer más pesado el barco y darle un peso menor y hacerlo más liviano. Y además, la solución que llegaron es que cada uno tenía que clamar a su Dios, lo que indica que eran gente pagana. Fue la mejor solución que encontraron, pero no habiendo respuestas y luego de despertar a este indiferente Jonás que dormía en la bodega del barco, y le dijeron, ya tú también despierta, ruega a tu Dios, porque quizás Él piense en nosotros y no perezcamos. Cuando eso no resultó, decidieron también echar suertes para determinar por causa de quién había venido la tempestad y ver si podían hacer algo para salvar sus vidas. Me imagino a cada uno en esta situación con sus propias creencias desconfiando el uno del otro. No, esto debe ser por el Marcelo. No, esto debe ser por Ismael. No, esta tormenta debe ser por el otro. No, esto por el otro. Estoy seguro que es por el otro, no por mí. Entonces dejaron que la suerte lo decidiera. O por lo menos eso creían ellos. Y adivine sobre quién cayó la suerte. Sobre Jonás. No sé qué método ocuparon para llevar a cabo esto. Pero ¿habrá sido el azar? No, fue Dios usando todos los medios necesarios para sacar a la luz el pecado y cumplir sus propósitos. Dejaron que la suerte lo decidiera, o por lo menos eso ellos creían. Y desde la tormenta a echar suertes, todo está en los planes de Dios y en sus dominios. Está todo funcionando para cumplir sus deseos. Y no hay nada que pueda ponerse en su camino. Porque Él es soberano y a pesar de cualquier obstáculo hará como desea y nadie lo puede detener. Ese es el Dios de las Escrituras y no hay hombre, no hay demonio, no hay ángel, no hay pecado, no hay clima, no hay viento, no hay mar, ni nada que pueda detener su mano. Si algo pudiese frustrar sus propósitos, entonces ya no sería el Dios de las Escrituras. La suerte cayó sobre Jonás y comienza el interrogatorio. ¿Quién eres? ¿Por qué nos ha venido esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué pueblo perteneces? Cosas que podían dar respuesta a la situación que estaba pasando. Verso 9, y les respondió, soy hebreo. Me imagino ya que con esa frase empezaron a dolerle todo a los marineros. Temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Usó esas pocas palabras y lo que viene es que los hombres se atemorizaron en gran manera. Y le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor. Entonces le dijeron, estamos en problemas, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Y él dijo, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad. Como cualquier ser humano, creo yo, ellos trataron de buscar sus propias soluciones y no sacrificar a uno de los que estaban con ellos y comenzaron a remar, pero no pudieron hacer nada contra el mar. Y lo que viene ahora es impresionante.
no sé qué otro adjetivo ponerle, porque Dios se va a revelar a un grupo de impíos marineros, cada uno con su Dios, pero Dios por medio de su soberano actuar con Jonás se revela en gracia hacia ellos. Ojo, ellos no le estaban buscando. Ellos no tenían la intención de rendirse al Señor, ¿no? Es el temor por sus vidas que los lleva a encontrarse con la respuesta. Fue dado todo lo que estaba sucediendo, que Dios fue el que se reveló a ellos, porque la salvación le pertenece al Señor. Luego de verse en esta situación y de haber oído a Jonás y de haber hecho todo lo que pudieron para salvarse, entonces hicieron lo correcto. Invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, por lo que ha hecho, que está huyendo de ti, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente de este hombre, porque ahora lo vamos a lanzar al mar. Escucha, su conclusión es fantástica. Porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y adivine qué pasó. ¡Pum! El mar se calmó. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, no a sus dioses, y ofrecieron sacrificio al Señor, no a sus dioses, e hicieron votos al Señor. Es como si dijeran esto: Señor, hemos visto y hemos oído todo lo que has hecho, y la conclusión que tenemos es, como creador del cielo y de la tierra, como todopoderoso Dios de Israel, creemos que eres el único que nos puede sacar de esta calamidad, y te reconocemos como aquel que ha hecho como le ha placido en este viaje, con el viento, con el mar, con Jonás, con las suertes y con nosotros, y que nadie, también llegamos a la conclusión de que nadie puede huir de tu presencia. Te rogamos que no nos quites la vida, ni que nos culpes de lanzar a Jonás para salvar nuestras vidas. Dios calma la tempestad, les salva la vida, luego de que de cierta forma fuese la vida de Jonás lo que costó que ellos no perdieran la suya. Láncenme y todo pasará. Esa frase fue lo más sensato que hizo este particular profeta. Pero nosotros hemos conocido uno más grande que Jonás. Y también hemos oído algo similar de Cristo mismo, cuando nos dijo por medio de su evangelio: yo moriré en la cruz en tu lugar para que tú tengas vida. Yo moriré por ti, y el tempestuoso mar de la ira del Padre será apaciguado cuando tú creas en mí. Cuando Cristo dijo: yo me lanzaré a las aguas de la muerte para que ustedes tengan vida, para que sean justificados por la fe en mi nombre y tengan paz para con Dios. Cristo, el profeta obediente y compasivo, que oyó la voz del Padre y no tomó otro rumbo. Él vino directo a este Nínive en el cual nosotros vivimos y anunció el mensaje de la reconciliación para que tú y yo hoy seamos hijos de Dios. Él no tomó otro rumbo, vino directo a nosotros a darnos el mensaje de salvación. Vino directamente del cielo al mundo cuando nuestros pecados habían llegado a la presencia de Dios. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos ha salvado de la muerte eterna. Sin lugar a dudas, uno mayor que Jonás está aquí en medio nuestro. En respuesta a la bondad de Dios, los marineros entonces ofrecen
sacrificios y hacen votos para servir al Señor. Podemos ver a Dios revelándose y salvando a un grupo de personas que no le buscaban, de las cuales tuvo misericordia. Por favor, contemplemos la magnitud de su compasión y su grandeza al pensar que es capaz de salvar a un grupo de personas que no tenían a nuestros ojos nada que ver en esta historia. Esto se trataba de Dios, de Nínive, de Jonás. Pero Dios es tan grande y complejo a la vez que a pesar de no ser protagonistas ellos de la historia, en el corazón de Dios estaba el revelarse a ellos que creyeran en Él porque Él tenía hijos que salvar. Él tenía ovejas perdidas y no permitiría que perecieran y haría todo lo que estuviese a su alcance para hacerlo. En este caso usó de manera soberana la desobediencia y el juicio de uno de sus profetas y todo eso provocó que Él pudiese revelarse como soberano ante estos marineros y salvarlos. Eso es impresionante. Y por si esto fuera poco, también salvó a Jonás. Cuando está terminando este capítulo, el verso 17, luego de que ya lanzaron al mar a Jonás y ellos decían: Señor, no nos culpes por la sangre de este, es decir, no nos culpes porque él va a morir. Dice algo tan hermoso. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto no tenía nada que ver con Jonás. El Señor quiso salvarlo. No merecía la del verso 17, porque la misericordia de Dios no se merece. Él la da a quien quiere, nadie se la gana. Jonás probablemente trataba de ponerme en su situación, pensó mientras era arrojado, moriré, seguro moriré. Ahora solo dependo de la misericordia y compasión de Dios. No tengo manera de salvarme, solamente Él puede hacerlo. Eso es imaginación, no es que sea así. Pero ese Dios misericordioso y compasivo que quería ocultar a los ninivitas fue quien lo salvó a él en medio de su rebeldía y desobediencia. ¿No escuchaste? Ese Dios, ¿te acuerdas que dije que él no quería ir porque decía: yo sé que tú eres compasivo y misericordioso y que tú eres capaz de perdonar a pecadores como esos, por eso no quiero ir, por eso no quería venir? Ese Dios misericordioso y compasivo que quería ocultar de los ninivitas es el que dispone de un pez para salvar su vida. Hermanos, él estaba en medio de rebeldía y desobediencia absoluta. Él lo que merecía era precisamente lo que le estaba pasando. Y Dios tiene misericordia. Y Dios actúa de una manera que Jonás no quería que actuara con otros. Y lo hizo precisamente con él. Él no quería que Dios fuese así con los otros. Y así fue con él. Y Dios lo hizo porque quiso hacerlo. Nadie le pidió que lo hiciera. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo salvó esta situación? Dios dispuso de un gran pez. Dios le dio la orden a un gran pez. En el original dice: Dios enumeró a un pez. Para que se tragara a Jonás y pudiese salvar su vida.
aún en medio de un juicio determinado, Jonás es capaz de salvar a otros y al mismo enjuiciado. Dios proveyó un gran pez. Es algo totalmente insólito. ¿Quién y qué podría salvar a este rebelde profeta que había recibido el justo castigo de su rebeldía al ser arrojado en medio del mar? La respuesta es: solo Dios podía salvarlo. ¿Y de qué manera? Dios desde los cielos movió a misericordia a su corazón con el fin de llevar a cabo sus propósitos redentores con los ninivitas, con los marineros y también con Jonás, y con el fin de hacer entender a Jonás y de darle la orden de que vaya a predicar. Entonces también le dio la orden a un pez y le dijo: pececito mío que yo te creé, salva a Jonás, no te lo comas, no lo mates, no lo mastiques, sálvalo. Hermanos, no te estoy contando una historia de niños. Ese es el Dios que tenemos. Es capaz de hacer estas cosas y mucho más. Es nuestro incrédulo corazón el que batalla. Pero ¿cómo va a ser cierto? ¿Cómo va a ser así? Ese es el Dios que tenemos. No lo dudes. Y el pez, al contrario que Jonás, de inmediato y va y obedece a su Salvador, a su Creador, perdón. Dios salva de la muerte al profeta dándole una orden a una de sus criaturas. Le dio la orden a un animal acuático para llevarlo a aportar a sus propósitos redentores. En primer lugar, con Jonás, darle la oportunidad que obedezca y vaya a predicar a Nínive. Si tú dudas de estas cosas que te estoy diciendo, escúchame, está limitado el poder del Señor. Si nos sorprenden estas cosas o si somos incrédulos ante este tipo de situaciones, es porque realmente no sabemos quién es el Dios de las Escrituras, que puede hacer pasar un pueblo a través del mar en seco y que las murallas sean, que el mar, sea como murallas a sus lados. No es poner atención en que la ropa y el calzado de los israelitas no se gastó en 40 años en el desierto. Dios dispuso de un gran pez para rescatar a Jonás de la muerte y lo mantuvo vivo durante 3 días y 3 noches. Dios, por medio del pez, guardó a salvo a Jonás de que muriera ahogado en medio del mar. La salvación le pertenece al Señor y Él hará todo lo que esté a su alcance para llevarla a cabo, para llevar a cabo sus propósitos. Nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es sobrenatural. Hace lo que nadie pudo haberse ni siquiera ocurrido y usa toda la creación para llevar a cabo sus propósitos y además todos le obedecen. Este pez solamente dijo: sí, amén, haré lo que me mandas, porque tú me creaste. No existe obstáculo para Dios para salvar cuando Él quiere hacerlo. Él se movió a compasión para salvar a Jonás cuando él no lo merecía, cuando él merecía morir ahogado por desobedecer una orden directa de Dios. Si tú te preguntaste durante este sermón, ¿cómo se las va a arreglar Dios para llevar a cabo sus propósitos? Si Jonás es rebelde, si no quiso ir donde le mandó, ahora resulta que está en la mitad del mar naufragado y probablemente listo para ahogarse y que sus pulmones se llenaran de agua. ¿Quién puede salvarlo? Y Dios aparece magnífico como siempre y dice: yo dispuse uno de mis soldados que cumple mi voluntad. He dispuesto de un gran pez que lo va a rescatar. Lo he enumerado para esta situación. Dios tiene el dominio de todas sus criaturas y puede usar a cualquiera de ellas para llevar a cabo sus designios de misericordia para con los suyos. Incluso los peces del mar, sí, incluso los peces del mar, los grandes peces del mar que están fuera del alcance de nuestros dominios, Él los domina y Él los gobierna.
Ese es el Dios que tú tienes, y por eso es que tú y yo no debemos temer ni preocuparnos. Y ahí estaba este pez, esperando la señal bajo el agua. Fue dispuesto por Dios para estar muy cerca de la nave, para impedir que Jonás se hundiera hasta el fondo del mar y lo mantuviese con vida, aunque merecía la muerte. Admiremos su poder, que puede salvar de esa manera a un hombre que se ahoga, y admiremos su misericordia, que salva a uno que huía de él y que le había ofendido. No hay duda, dice Matthew Henry nuevamente, que Jonás, que fue por la misericordia de Jehová, que Jonás no fue consumido. El pez se tragó a Jonás no para devorarlo, sino para protegerlo y mantenerlo así por 3 días y 3 noches. Qué milagroso. No fue consumido ni por el calor del animal, ni fue sofocado por estar en su interior. Lo que parece imposible para la naturaleza, el Dios de la naturaleza puede hacerlo posible. Porque para Él todas las cosas son posibles. Y hará hasta lo que parezca imposible para salvar a los que Él desea y para llevar a cabo sus propósitos. No hay duda, la salvación es del Señor. Es que es impresionante, no es un cuento para ir a dormir. Es una muestra más de su inagotable poder y sabiduría. Es otra muestra más de que para Dios no hay obstáculos para salvar a los pecadores. No lo hay. Por último, debemos dar gracias al pensar lo siguiente. Escúchame, con esto realmente termino, es verdad. ¿Cuántas veces no nos ha salvado de la misma manera? ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado de la misma milagrosa manera? Si los métodos que Dios siguiera usando fuesen peces grandes, tendríamos una gran colección de peces en nuestra casa. Porque recuerdo y sé y conozco de muchos de nosotros que Dios nos salvó y nos alcanzó en el peor de nuestros momentos. El Señor va y nos alcanza en medio de nuestras peores adicciones, de nuestras peores condiciones, en estados de salud y de la mente deplorables, envueltos en pecados, envueltos en vicios, y el Señor va y nos rescata. Y al día de hoy, cuando estamos delante de su presencia y somos exhortados a obedecerle, si nosotros determinamos no obedecerle, va y nuevamente nos envía un salvavidas y te dice: ven para acá, vuelve a caminar, vuelve a la senda. ¿Cuántas veces no ha hecho eso el Señor con nosotros? Por lo cual deberíamos estar inmensamente agradecidos. Gracias, Dios, por disponer de tantos medios de gracia para rescatarnos cuando desobedecemos. Cuando estamos dormidos, indiferentes en la bodega de nuestros barcos, indiferentes a tus órdenes, indiferentes a todo lo que está sucediendo. Y el Señor va y nos despierta y nos lanza al mar y ahí nos rescata. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho eso con nosotros? Gracias porque has actuado con misericordia en una cantidad innumerable de veces, moviendo todo a nuestro alrededor para llevarnos al arrepentimiento. Gracias porque la salvación te pertenece a ti.
Gracias por los hermanos que utilizas, gracias por los pastores que utilizas, gracias por las oraciones que utilizas, por las palabras, por los esposos, por las esposas, por los hijos, por las amigas, por los amigos, por todos los medios de gracias que tú has dispuesto para rescatarnos cuando nosotros hemos sido desobedientes. Gracias, Señor, porque la salvación te pertenece a ti. Oremos, hermanos.